Considerando las experiencias cercanas a la muerte, tanto desde una perspectiva médica como lógica, no debería de ser posible que las personas inconscientes en estado de inoperatividad cardíaca y cerebral a menudo reporten experiencias altamente lúcidas que son claras y lógicamente estructuradas. La mayoría de las ECM reportan una consciencia más vívida que en el estado corriente de la vida física. La encuesta de la Near Death Research Foundation preguntó: ¿cómo compara su nivel más alto de consciencia durante la experiencia con su nivel habitual de todos los días? De 1.122 personas encuestadas, 835 indicaron que tenían más consciencia de lo habitual. 229 experimentaron consciencia igual a la vida física, y solo 58 consideraban que la percepción era más atenuada. Esta encuesta también pregunta: si su nivel más alto de consciencia y estado de alerta durante la experiencia fue diferente de su estado normal cotidiano, explique por qué. En respuesta a esta pregunta, comúnmente informaron que la consciencia durante sus experiencias era clara, más consciente y a menudo asociada con una mayor consciencia en general. Las experiencias cercanas a la muerte a menudo ocurren en asociación con un paro cardíaco. Estudios anteriores encontraron que de 10 a 20 segundos después del paro cardíaco, las mediciones del electroencefalograma generalmente no encuentran actividad eléctrica cortical cerebral significativa y medible. Una experiencia lúcida, detallada y prolongada después de un paro cardíaco no debería de ser posible y, sin embargo, esto se informa en un gran número de casos. Esto es especialmente reseñable dado el periodo prolongado de amnesia que normalmente precede y sigue a la recuperación de un paro del corazón. Otra característica común de las experiencias cercanas a la muerte es una experiencia fuera del cuerpo. Esta experiencia es la aparente separación de la consciencia del propio cuerpo físico. Alrededor del 45% de las personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte reportan esto, lo que implica que vean y a menudo escuchen eventos terrenales en curso desde una perspectiva que está separada y por lo general por encima de sus cuerpos físicos. Después de un paro cardíaco, los experimentadores pueden ver y luego describir con precisión su propia reanimación. El primer estudio prospectivo de la precisión de las observaciones extracorporales durante las experiencias cercanas a la muerte fue realizado por el Dr. Michael Sabon. Este estudio investigó a un grupo de pacientes que sufrieron paros cardíacos con ECM y los comparó con un grupo de control de pacientes que experimentaron crisis cardíacas pero que no tuvieron esta experiencia. A ambos grupos de pacientes se les pidió que describieran su propia reanimación lo mejor que pudieran. Sabon descubrió que el grupo de pacientes con ECM era con gran diferencia más preciso que el grupo de control al describir sus propias reanimaciones. Otro estudio prospectivo de observaciones extracorpóreas durante las ECM con una metodología similar al estudio de Sabon fue publicado por la doctora Penny Sartori. Este estudio también encontró que los experimentadores cercanos a la muerte a menudo eran notablemente precisos al describir los detalles de sus propias reanimaciones. El grupo de control que no tuvo ECM fue muy impreciso y a menudo solo podía adivinar lo que ocurrió durante la propia reanimación en sí. El alto porcentaje de observaciones extracorpóreas precisas durante las ECM no parece explicable por ninguna posible función cerebral física tal como se conoce actualmente. Esto es corroborado en la experiencia extracorpórea durante la ECM que describen observaciones precisas mientras ya se había verificado que se encontraban clínicamente muertos. Esto además argumenta en contra de que las ECM son el resultado de recuerdos ilusorios que se originan de lo que podrían haber esperado durante un roce con la muerte. Este tercer punto de evidencia hace referencia a una alteración perceptiva. Ha habido algunos informes de casos de experiencias cercanas a la muerte en ciegos. El estudio más grande de esto fue realizado por el Dr. Kenneth Ring. Esta investigación incluyó a 31 personas ciegas o con deficiencias visuales sustanciales que tuvieron una ECM o una experiencia extracorpórea. De los 31 individuos del estudio, 10 no estaban enfrentando eventos que pusieran en peligro su vida en el momento de su experiencia, y por lo tanto, sus experiencias no fueron consideradas una ECM. Hubo 14 personas ciegas de nacimiento en ese estudio, y 9 de ellas describieron la visión durante sus experiencias. Esta investigación presentó informes de casos de aquellos que nacieron totalmente ciegos y describieron una ECM que era muy visual, con contenido consistente con las ECM típicas.
Tras obtener estas evidencias en personas ciegas, los doctores quisieron observar si la visión de personas con operatividad visual normal percibían igualmente algo distinto de su visión física convencional. Una revisión de las respuestas narrativas a la pregunta reveló que la visión durante las ECM a menudo era aparentemente sobrenatural. Aquí hay algunos ejemplos ilustrativos. Dice, los colores estaban más allá de lo que había visto. Todo parecía mucho más colorido y brillante de lo normal. Mi visión se incrementó mucho, pude ver las cosas tan cerca o tan lejos como necesitara. No hubo tensión involucrada, fue casi como hacer zoom automático en una cámara. Tenía una visión de 360 grados, podía ver arriba, abajo, a mi derecha, a mi izquierda, atrás, podía ver por todas partes a la vez. La visión en experimentadores cercanos a la muerte que son ciegos, incluso ciegos totales de nacimiento, se ha descrito en muchos informes de casos. Esto, junto con el hallazgo de que la visión en las ECM suele ser diferente de la visión normal de todos los días y a menudo se describe como supranormal, sugiere además que las ECM no pueden explicarse por nuestra comprensión actual de la función cerebral. Esta es también una prueba más de que las ECM no son producto de la expectativa del individuo. El cuarto punto de evidencia se trata de la anestesia. Bajo anestesia general adecuada no debería de ser posible tener una memoria lúcida organizada. Estudios previos que utilizaron EEG e imágenes funcionales de los cerebros de pacientes bajo anestesia general proporcionan evidencia sustancial de que el cerebro anestesiado debería ser incapaz de producir recuerdos lúcidos. Como se discutió anteriormente, después de un paro cardíaco, el EEG se vuelve plano en 10 a 20 segundos y generalmente hay amnesia antes y después del paro. La ocurrencia de un paro cardíaco bajo anestesia general es una combinación de circunstancias en las que no debería ser posible recordar ese momento de ninguna forma. Aquí hay un ejemplo ilustrativo de una ECM que ocurrió bajo anestesia general durante la cirugía para el reemplazo de una válvula cardíaca. Dice, durante mi cirugía sentí que me levantaba del cuerpo y subía por encima de la mesa de operaciones. El médico me dijo más tarde que habían mantenido mi corazón abierto y parado durante mucho tiempo y que tenían muchas dificultades para que mi corazón volviera a funcionar. Eso debe haber sido cuando dejé mi cuerpo, porque pude ver a los doctores tratando nerviosamente de hacer que mi corazón latiera de nuevo. Era extraño estar tan desprendido de mi cuerpo físico. Tenía curiosidad acerca de lo que estaban haciendo, pero no me preocupaba. Más tarde, mientras me alejaba, veía a mi padre en la cabecera de la mesa. Me miró y me sorprendí porque llevaba muerto casi un año. Otros investigadores de experiencias cercanas a la muerte han informado que ocurrieron ECM bajo anestesia general. El doctor Bruce Grayson, un destacado investigador del fenómeno de la Universidad de Virginia, afirma: en nuestra colección de ECM, 127 de 578 casos ocurrieron bajo anestesia general e incluyeron características iguales a las experiencias extracorpóreas que involucraron a los experimentadores típicos. Ver al personal médico trabajando en sus cuerpos, una luz inusualmente brillante o vívida, encontrarse con personas fallecidas y pensamientos, recuerdos y sensaciones que eran más claros de lo habitual. El quinto punto se trata de la revisión de la vida. Algunas experiencias cercanas a la muerte incluyen una revisión de parte o la totalidad de la vida. Los experimentadores describen típicamente su revisión desde una perspectiva en tercera persona. Esta puede incluir la conciencia de lo que otros estaban sintiendo y pensando en el momento anterior en su vida, cuando interactuaron con ellos. Esta conciencia, previamente desconocida de lo que otras personas estaban sintiendo cuando interactuaban con ellas, es a menudo sorprendente e inesperada para las personas que vivencian esta experiencia. Aquí hay un ejemplo de una revisión de vida. Fui a un lugar oscuro, sin nada a mi alrededor, pero no tenía miedo. Fue realmente tranquilo. Entonces comencé a ver toda mi vida desarrollándose ante mí como una película proyectada en una pantalla, desde la niñez hasta la vida adulta. Era demasiado real. Me miraba a mí mismo, pero mejor que una película en 3D, ya que también era capaz de sentir los sentimientos de las personas con las que había interactuado a lo largo de los años. Podía sentir las emociones buenas y malas que les hice pasar. En el análisis de 617 experiencias cercanas a la muerte de la Fundación, se produjo una revisión de la vida únicamente en el 14% de los casos.
Ninguna de las revisiones de vida parecía tener un contenido poco realista. Las revisiones de vida pueden incluir detalles olvidados hacía ya mucho tiempo en su vida, y los experimentadores después confirman que realmente sucedieron. Si las ECM fueran experiencias irreales, se esperaría que hubiera un error significativo en las revisiones de la vida y posiblemente características alucinatorias. La precisión constante de las revisiones, incluida la conciencia de eventos olvidados y la conciencia de los pensamientos y sentimientos de otros en interacciones pasadas, sugiere aún más la realidad de estas experiencias cercanas a la muerte. El sexto punto trata el encuentro con seres queridos fallecidos. Las ECM pueden describir encuentros con personas que conocieron durante su vida terrenal. El siguiente es un ejemplo de encuentro con un ser querido fallecido en una ECM. Este ejemplo también es reseñable, ya que el individuo nació completamente sordo. Me acerqué al límite. No fue necesaria ninguna explicación para que yo comprendiera a la edad de 10 años que una vez que cruzaba ese límite nunca podría volver. Estaba más que emocionado de cruzar. Tenía la intención de hacerlo, pero mis antepasados en el otro límite me llamaron la atención. Estaban hablando directamente a mi mente, sin palabras, lo que me llamó mucho la atención. Nací con sordera profunda y todos los miembros de mi familia podían oír, todos los cuales sabían el lenguaje de señas. Podía leer o comunicarme con muchos antepasados míos a través de telepatía, no hacía falta ese lenguaje. Me abrumó. No podía creer con cuántas personas era capaz de hablar simultáneamente. Cuando las personas conocidas por los experimentadores cercanos a la muerte se encuentran en las ECM, la gran mayoría son personas fallecidas. Un estudio realizado por la doctora Emily Kelly fue una comparación de 74 ECMs con descripciones de encuentros con estas personas. Este estudio encontró que cuando en las ECM se encontraban con seres que conocían en su vida terrenal en sus ECM, solo el 4% describía haber conocido seres que estaban vivos en el momento de sus experiencias. Aunque esto podría suponer un aliciente para deslegitimar el fenómeno, al profundizar en estudios relacionales se observa que en realidad esto sirve como apoyo analítico en favor de esta realidad. En los sueños o alucinaciones, cuando hay personas conocidas presentes, es mucho más probable que vivan y provengan de un recuerdo reciente. Esto contrasta marcadamente con los experimentadores cercanos a la muerte, donde las personas familiares encontradas casi siempre han fallecido. Se han informado casos de experimentadores que ven a una persona que pensaban que estaba viva, pero que en realidad había muerto recientemente y ellos lo desconocían. Estos casos ilustran que las ECM no pueden explicarse por la expectativa del experimentador de lo que sucedería durante un evento que amenazaba la vida. Más evidencia de que las ECM no son el resultado de la expectativa proviene del estudio de Kelly antes mencionado, donde en un tercio de los casos, la persona fallecida encontrada tenía una relación muy pobre o muy distante con el fallecido, o era alguien que había muerto antes de que naciera el individuo. El séptimo punto de evidencia son los propios niños. La investigación de experiencias cercanas a la muerte en niños muy pequeños es importante porque a una edad temprana es menos probable que tengan creencias religiosas establecidas, comprensiones culturales sobre la muerte o incluso una conciencia de lo que es el morir. Es muy poco probable que los niños muy pequeños hayan oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte o que las entiendan. Al abordar las ECM en niños de 5 años o menos en el mismo grupo de 613 experiencias, se excluyeron 2 ECM porque no proporcionaron su edad en la encuesta. Los grupos de estudio incluyeron 26 que tenían 5 años o menos, un promedio de 3,6 años, y 585 ECM de 6 años o más en el momento de sus ECM. La encuesta de la Fundación incluyó 33 preguntas sobre el contenido de la experiencia. Se utilizó metodología estadística para comparar las respuestas a estas 33 preguntas entre los dos grupos. No hubo diferencia estadísticamente significativa en las respuestas a ninguna de las 33 preguntas. El estudio encontró que el contenido de estas ECM en niños de 5 años o menos parecía ser el mismo que el contenido de las ECM en niños mayores y en adultos. Los hallazgos de este estudio están corroborados por la investigación de la doctora Cherry Sutherland, quien revisó 30 años de literatura académica sobre las ECM en niños, y concluyó con lo siguiente. A menudo se ha supuesto que las ECM de niños muy pequeños tendrán un contenido limitado a su vocabulario. Sin embargo, ahora está claro que la edad de los niños en el momento de su experiencia no determina de ninguna manera su complejidad.
Incluso los niños prelingüísticos han informado más tarde de experiencias demasiado complejas. La edad no parece afectar de ninguna manera el contenido de la ECM. Esta sería una prueba más de que las ECM están ocurriendo independientemente de las creencias culturales preexistentes, la formación religiosa o el conocimiento o desconocimiento sobre este tipo de experiencias. El octavo punto marca la transculturalidad de la experiencia. Partes del sitio web de la Fundación, incluido el cuestionario, se ha traducido a 23 idiomas diferentes. A lo largo de los años, se han compartido en la plataforma de investigación más de 500 experiencias cercanas a la muerte en lenguas diferentes al inglés. La comparativa muestra que el contenido es sorprendentemente similar. Si las experiencias cercanas a la muerte estuvieran influenciadas considerablemente por creencias religiosas y culturales preexistentes, se esperaría que hubiera diferencias significativas en el contenido de las ECM de diferentes culturas alrededor del mundo. Al investigar 19 experiencias no occidentales, donde un país no occidental se definió como áreas del mundo que predominantemente no son de herencia judía o cristiana, esta investigación concluyó lo siguiente: todos los elementos de la experiencia cercana a la muerte occidental están presentes en las ECM no occidentales. Hay muchas experiencias no occidentales con narrativas que son sorprendentemente similares a las narrativas occidentales típicas. Como mínimo, se concluye que las ECM no occidentales son mucho más similares a las ECM occidentales que diferentes. Se han informado sobre 2 investigaciones recientes de experiencias musulmanas cercanas a la muerte en países árabes. Una investigación de otras 19 ECM musulmanas de Irán concluyó lo siguiente: nuestros resultados sugieren que las ECM musulmanas en realidad pueden ser bastante comunes, como lo son en Occidente, y pueden no ser especialmente diferentes en sus características clave de las ECM occidentales, por lo tanto, no estar fuertemente influenciadas por variaciones culturales, incluidas las creencias religiosas o espirituales anteriores. Otro estudio de 8 ECMs musulmanas dijo lo siguiente: aunque el estándar de documentación de los casos disponibles es generalmente más bajo, estas cuentas indican que la estructura y el contenido de las ECM de muchas comunidades musulmanas no occidentales son en gran medida similares a los informados en la literatura de las ECM occidentales. La falta de diferencias significativas en el contenido de las experiencias en todo el mundo, incluidas las ECM de países no occidentales, sugiere que el contenido de estas experiencias no se modifica sustancialmente por influencias culturales preexistentes. Este hallazgo es consistente con el hallazgo previamente discutido de que los niños menores de 5 años, que han recibido mucha menos influencia cultural que los adultos durante su breve vida, tienen ECMs con un contenido que es esencialmente el mismo que el de los niños mayores y el de los adultos. Sin embargo, son mucho más comunes otras formas de alteración de la conciencia, como los sueños o las alucinaciones, ya que estos sí están significativamente influenciados por creencias culturales y experiencias de vida previas. La falta de diferencias significativas en el contenido de las ECM en todo el mundo es consistente con el concepto de que estas experiencias ocurren independientemente de la función física del cerebro tal y como se entiende actualmente. El noveno y último punto habla sobre los efectos de esta experiencia. Después de las experiencias cercanas a la muerte, comúnmente se observan cambios significativos en la vida de quienes experimentan este fenómeno. La versión más reciente de la encuesta de la Fundación preguntó sobre el impacto y los efectos experimentados tras la ECM. Los cambios en las creencias y valores que siguen a las experiencias a menudo se denominan efectos secundarios. Dado que un evento que amenaza la vida sin una ECM podría resultar en cambios en la vida, algunas de las mejores pruebas de los efectos secundarios específicos de este fenómeno provienen del estudio prospectivo más grande hasta la fecha. Este estudio, realizado por Pim van Lommel, dividió a los supervivientes de un paro cardíaco en un grupo que tuvo la ECM y un grupo que no. Las secuelas de ambos grupos se evaluaron 2 y 8 años después de los paros. El grupo de supervivientes que tuvo la ECM fue estadísticamente más probable que tuviera un miedo reducido a la muerte, una mayor creencia en la vida después de la vida, un cambio profundo en el significado de esta, aceptación hacia los demás y más amor y empatía. Los efectos posteriores pueden ser tan sustanciales en estas personas que pueden parecer personas muy distintas a sus seres queridos y familiares.
La consistencia, intensidad y durabilidad de los efectos secundarios de la experiencia es consistente con las evaluaciones personales típicas de que sus experiencias fueron eminentemente significativas y que causaron un impacto evidente. Es importante el hecho de que las ECM a menudo ocurren durante apenas unos pocos minutos de inconsciencia, pero comúnmente resultan en transformaciones muy sustanciales, con un cambio de por vida de creencias y de valores. Múltiples líneas de evidencia apuntan a la conclusión de que las experiencias cercanas a la muerte son médicamente inabordables y no pueden explicarse por la función cerebral física conocida. Todos estos hallazgos sugieren que probablemente deberíamos de ser cautelosos al etiquetar estas experiencias como irreales. La combinación de las 9 líneas anteriores de evidencia converge en la conclusión de que las experiencias son médicamente inexplicables. Una o varias de las 9 líneas de evidencia probablemente serían razonablemente convincentes para muchos, pero la combinación de todas las 9 líneas en su conjunto proporciona una poderosa evidencia de que estas experiencias seguramente son algo que va mucho más allá de lo que concebimos como nuestro paradigma de realidad.